21. Dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Saltamos al versículo 54, ¿verdad? Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pues buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. ¿Qué tal estáis? ¿Sí? ¿Alguien no estuvo durante estos días de la semana? Lo digo para ubicarme mejor. ¿Alguien no ha estado en ninguno de los días de la semana? Allí al fondo veo una mano levantada, otra, muy bien. Perfecto, iba a preguntaros a los demás, hagamos un resumen de lo que hemos visto. Pero no, eso ya lo hicimos en el estudio bíblico de esta mañana. Ahora está la iglesia de Cambroneras, entiendo, ¿verdad?, reunida en el nombre del Señor, ya que los demás hermanos de las distintas asambleas se han ido yendo a sus lugares de culto. Y bueno, quiero aprovechar este primer momento para que en nombre de mi esposa y el mío daros las gracias por la invitación, gracias a los ancianos, a la iglesia, por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Lo estamos disfrutando mucho. El Señor nos está regalando un tiempo precioso en su presencia. Y nos alegra mucho también ver a aquellos niños que fuimos conociendo y niñas en campamentos de Cazorla y en otros momentos, pues ver aquí que estáis sirviendo en diferentes áreas del ministerio. Oh, qué alegría tan grande. Y también ver a hermanos, amigos, que nos hemos ido viendo en diferentes momentos también. Gracias por esta invitación. Y también traemos el amor en Cristo de nuestra familia, nuestros hijos, ya casados, nuestros nietos, y también el amor en Cristo de las iglesias Aitá. Ya por lo menos habéis una palabra en euskera, Aitá, que significa padre o papá. Bueno, nuestros hijos me llaman Aitá, que soy su padre. Ahí va. Pues Aitá es el nombre también que tienen las 4 asambleas allí de la zona: Amara, Irún, Tolosa y Azpeitia, las iniciales de estos lugares. Así que en nombre de ellos también, pues un saludo entrañable, y también en la parte que nos corresponde como obreros dedicados a la obra, pues también gracias por las ofrendas que canalizáis a través de Fondeban para el apoyo de los siervos del Señor en este país. Pues el tema de esta mañana es el más personal, es el más íntimo. Es uno de estos temas que a mí me gustaría tratarlo en este lugar, porque estamos aquí, pero quiero que hagamos un viaje a San Sebastián. ¿Qué os parece? Ahora mismo, ¿verdad? Un viaje virtual a la ciudad de San Sebastián, y más concretamente a una playa que está muy cerca de la playa de la Concha. Yo sé que la playa más popular es la playa de la Concha, pero cerca de la playa de la Concha está la playa de Hondarribia, donde tenemos bautismos regularmente como iglesia allí durante el año.
Y en esa playa de Ondarreta, donde vamos a ir llegando esta mañana, ya todo está preparado. Habrá gente paseando por el bonito lugar que es el paseo. Algún valiente se estará bañando. Pero hay unas brasas encendidas, hay un desayuno preparado. Y ya ahí mi esposa y yo, y otros quizás os estaremos recibiendo. Y como estamos en el Cantábrico, aparte de una buena tostada de aceite de Jaén, para que lo disfrutéis, tenemos un pez o varios peces de esos que se pescaron esta mañana, cuando echaron las redes a la derecha. Hay de sobra para todos. Así que el desayuno está preparado. ¿Bien? ¿Viajamos? ¿Estamos ahí, verdad? Vale. Pero antes vamos abriendo apetito y os recuerdo que esta escena que se nos ha leído tiene que ver con la caída de Pedro. La traición de Pedro. Su negación al Maestro. Y esta caída es una de las escenas más tristes, y la Biblia no esconde nada, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y mirar si es una escena relevante que los 4 evangelios lo registran. No todos los milagros y no todas las situaciones, no todos los encuentros del Señor Jesús están necesariamente en los 4 evangelios, pero este sí. Y está aquí como un recordatorio, hermanos, de que en Cristo Jesús hay perdón y restauración. Pero también está aquí como una advertencia, con las consecuencias que siempre trae una caída, un tropiezo, una negación. Y esta es una revuelta o una vuelta renovada al servicio al Señor. El tema de esta mañana es entregados a la tarea. Y alguien igual estará pensando, bueno, ahora Jaime nos va a dar trabajo y nos va a explicar su proyecto de iglesia. Pues no. El proyecto de iglesia, yo siempre lo tengo aquí en la Biblia. Este es el proyecto que tenemos como iglesia, de objetivos, de principios, de obras, de trabajo. No. No es lo más importante. Para entregarse a la tarea, primero tenemos que tener un encuentro, como el primer día, personal con Jesús. Y de que Él nos marque a fuego, de tal manera que no podremos ni sabremos hacer otra cosa que servirle a Él de todo corazón. Y si el Señor quiere y en su voluntad, no pretendo encender un fuego aquí para que vengáis solamente a calentaros o a desayunar, sino que el Señor pueda encender un fuego en cada uno de nosotros. El Señor Jesús le advirtió a Pedro que sería probado esa noche, como hemos leído. Pero también le prometió su restauración. Las dos cosas. Me negarás, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, cuando nuestros consejos, como los de Pedro, que él tenía muchos que dar, son buenos para otros, pero no para nosotros mismos, estamos en zona de peligro. Eso fue lo que pasó con Pedro, que confió demasiado en sí mismo. El orgullo y la autosuficiencia son valores muy cotizados en nuestra sociedad, pero son un estorbo para el reino de Dios y la vida del creyente. Hemos visto aquí la negación de Pedro, en esta secuencia que el evangelista Lucas recuerda, pero ahora vamos a ver la restauración de Pedro. Porque este discípulo que lo dejó todo y volvió a las redes para pescar como si todo aquello hubiera sido una tragedia o un malentendido, el Señor le va a servir a Pedro ahora. No solamente le va a estar esperando en la playa a él y a los demás discípulos, no solamente va a poner un buen desayuno en la mesa para ellos, sino que el Señor Jesús le va a restaurar a Pedro para que vuelva a su ministerio, a su servicio, de una manera que va a cambiar el rumbo de su historia. Y tengamos pues una lectura, y el Señor ha guiado esta mañana el culto en todos los sentidos. Agradezco una vez más el tiempo de alabanza de nuestros hermanos guiándonos en la adoración. Vamos al Evangelio de Juan. Ya nos resulta familiar porque esta mañana se ha hecho referencia a él, capítulo 21, donde aquí encontramos la restauración de Pedro, de una manera personal, magistral,
porque entregarse a la tarea es dejar que el Señor renueve, restaure nuestro corazón y después no sabremos hacer otra cosa que servirle a Él hasta el final de nuestras vidas. Juan capítulo 21, por favor, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pues Señor, queremos que nos ayudes a seguirte más de cerca cada día. Que nos hables por tu palabra y que tu espíritu pueda también grabar a fuego en nuestro corazón este servicio a ti, que te queremos dedicar el resto de nuestros días. Porque tú, Señor, nos has servido, nos has dado tu vida y nos has bendecido. Y en respuesta a tu amor, Señor, queremos responder en amor a lo que aquí nos dices. Guíanos, bendice a tu iglesia y atráenos hacia ti con fuerzas de amor esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Lo que encontramos aquí es un modelo de siervo y un modelo de servicio. Porque no podemos entregarnos bien a nuestra tarea, porque no tiene que ver con hacer cosas. Quiero insistir mucho en esto. Nuestro verdadero sentido de la vida cristiana no es hacer cosas, aunque las hagamos bien y para el Señor. No vamos a podernos entregar bien a la tarea si no entendemos bien este modelo de siervo, que es el Señor Jesús, y modelo de servicio, que Él significa para nosotros. Y lo primero que encontramos en el texto, en este servicio, es que hay una búsqueda silenciosa.
Jesús buscará a Pedro desde un primer momento. Y lo buscará en el silencio, sin que Pedro se dé cuenta de que el Señor ya lo está buscando. La clave para entender la reconciliación de Pedro, la restauración de Pedro, su vuelta al servicio, estuvo en que desde el primer momento en que Pedro le negó, Jesús le buscó. Y fue una búsqueda silenciosa. Primero lo buscó con su mirada en el patio del sumo sacerdote. No hubo palabras, pero ya el Señor Jesús le buscó con la mirada, no para reprocharle nada, pero ahora lo va a buscar en la playa, en compañía de los suyos. Pedro le negó, pero Jesús lo buscó. Y tomó la iniciativa para encontrarse con él de nuevo. Cuando él ya no creía ni en sí mismo, el Señor le buscó. Como lo hace con nosotros. Cada vez que tropezamos y caemos. Después de su triple negación, Pedro se enfrentó a una gran crisis. Una crisis de fe, donde huyó, se alejó, se marchó, desapareció de la escena. Los demás discípulos también experimentaron su particular crisis. Más adelante, Pedro escuchó el testimonio de algunas mujeres que dijeron que Cristo ha resucitado. Pero él volvió a sus quehaceres diarios, a su pesca, a la vida de antes. Este escenario que vemos aquí de los primeros versículos del 1 al 14 es un preludio. Es un tiempo de preparación para el encuentro que el Señor Jesús va a tener cara a cara con Pedro. Y en esta sección, versículos del 1 al 14, mira por dónde el nombre que más se repite es el de Simón Pedro. Y esta escena va a dar lugar al momento más importante que enseguida veremos. Notad que Jesús usó dos elementos para despertar a Pedro. El canto del gallo y su mirada. Y esta restauración que comenzó con esta mirada de Cristo va a ser completada ahora con las palabras de Cristo y el diálogo que van a tener juntos. Sabemos que Pedro había llorado amargamente, dándose cuenta de su traición, de su pecado. Pero ahora el Señor Jesús quiere escuchar de sus labios la confesión más importante, la confesión de su amor hacia Él, para poderle encargar el cuidado de su rebaño. El Señor no va a darle a nadie nada que haga sin que primero muestre una lealtad absoluta al Maestro. Pedro había negado a Jesús abiertamente y delante de mucha gente, allí en el patio del sumo sacerdote. Pues ahora, con otra fogata delante, con otro fuego delante y delante de mucha gente, el Señor va a restaurar a Pedro públicamente. Y aquí encontramos una importante lección. Cada vez que algo ocurre o que hagamos, tanto sea bueno como sea malo, delante de los demás, en este caso Pedro traicionó a su maestro, lo negó delante de mucha gente. Y ahora delante de mucha gente el Señor lo va a restaurar públicamente. Después de esta búsqueda silenciosa, que es importante porque el verdadero servicio comienza buscando a los hermanos, a los que han caído y a los que no han caído también, aunque todos tropezamos y caemos de alguna manera. El verdadero servicio comienza por buscar a los hermanos y tratar de tener un tiempo de comunión con ellos, como dijo aquí el Señor Jesús. Ahora encontramos un diálogo asombroso. Versículos 15 al 17, donde el Señor Jesús, después de ese tiempo de silencio, donde lo va buscando desde la distancia, donde está preparando el terreno, donde ha ido antes que ninguno a la playa, las brasas están listas para los pescados que han cogido, encontramos un diálogo asombroso.
versículos 15 al 17, hemos leído, porque si la mirada es importante, las palabras también lo son. Y ahora llega el momento de hablar. Y en el diálogo observamos la misma pregunta, la misma que el Señor Jesús le hace 3 veces. Ya sabéis qué pregunta es. ¿Me amas? 3 veces. Encontramos la misma respuesta por parte de Pedro 3 veces. Y también encontramos el mismo encargo encomendado 3 veces. Apacienta, cuida mis ovejas. Así que la repetición aquí es significativa. El propósito de estas 3 preguntas, las mismas preguntas, no era provocar confusión en Pedro, porque el Señor sabía lo que había en su corazón, pero quería escuchar de él, de su boca, la confesión más importante que cualquier creyente debe hacer. No es crear confusión en Pedro, no le está señalando con el dedo el Señor Jesús, cuando le dice, ¿me amas, Pedro? El Señor sabe que le ama, pero está esperando una reflexión, una reacción del apóstol. Simón, hijo de Jonás, dice el versículo 15. Jesús lo llamó de la misma manera que cuando lo vio por primera vez. En Juan capítulo 1, verso 42. Lo llamó de la misma manera. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señalando a los discípulos que están con él. Porque fue delante de algunos de ellos que lo había negado abiertamente y había hecho la declaración apoteósica de que nunca abandonaría a su maestro. Por la boca muere el pez. Pues, ¿me amas más que estos? Es tu turno, Pedro. ¿Qué vas a decir ahora? Cristo repite la pregunta 2 veces más. ¿Me amas? Ahora, en las 2 primeras preguntas, el Señor Jesús emplea un verbo en griego, agapán, que indica un amor y una entrega total e incondicional. Pedro, ¿estás dispuesto a darlo todo por mí? ¿Me amas? Un amor, una entrega incondicional. Pero Pedro no responde con el mismo verbo, sino con otro parecido. Philein, que nos habla de un amor, de emoción, de sentimiento, de afecto, de amistad. En nuestra versión Reina Valera, el matiz no se distingue aquí, porque aparece la misma expresión. Si tienes una otra versión, quizás una nueva versión internacional, ahí lo han recogido el matiz. Pero el diálogo fue así. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No podemos pasar por alto este momento. Las 3 preguntas van directas al corazón de Pedro. No como un reproche. Con la mirada de Cristo clavada en él. El Señor Jesús sabía perfectamente que Pedro estaba arrepentido por haberle negado 3 veces. Pero no le preguntó, ¿cuánto has llorado, Pedro? ¿Cuánto has lamentado tu fracaso, tu caída? ¿O cuán enamorado estás de mí? No le preguntó esto. Le dijo sencillamente, ¿me amas? Y esta es la pregunta que tiene que resonar en nuestra mente.
que Jesús, el Señor, me hace y te hace. ¿Me amas, Jaime? Señor, tú sabes que te quiero. Fue la respuesta de Pedro. El Señor Jesús no le está reprochando lo que hizo, sino que apeló al primer mandamiento, el amor a Dios. Pues solo el amor a Cristo, a la pregunta que Él nos hace, hará creíble todas las demás señales que acompañan al arrepentimiento. El arrepentimiento a veces va acompañado de varias señales: llanto, gemidos, verdadero dolor de corazón, de confesión, de decir, Señor, lo siento, perdóname. Al hermano, lo siento, he fallado, te hice daño, perdóname. Y a veces uno, en las emociones, van muchas veces acompañadas de lamentos y de llantos. Pero solo el amor a Cristo hará creíble todas las demás señales que acompañan al arrepentimiento. A veces cuando un esposo o una esposa, entre ellos han hecho daños, y le dice él a ella o viceversa, perdóname, no lo volveré a hacer. Buena confesión. Pero lo que hará creíble esa confesión es que efectivamente no volverá a ocurrir. No te volveré a causar daño como el que te he hecho. Pedro le respondió las 3 veces con esta expresión, Señor. Tú sabes que te quiero, Señor. Y esto no era un título de cortesía, era un reconocimiento de su señorío, de su autoridad, de su divinidad. Señor, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo, a ti no te puedo engañar. ¿Por qué Pedro responde de manera que quizás nosotros no hubiéramos respondido? Porque si el Señor me dice a mí, Señor, Jaime, ¿me amas? Digo, sí, Señor, tú sabes que te amo, que estoy dispuesto a dar mi vida por ti, que es un amor incondicional hacia ti, que estoy dispuesto a entregarlo todo, absolutamente todo. ¿Acaso no responderías tú también así esta mañana? ¿Por qué si no estamos aquí? ¿Por qué si no hemos participado del pan y de la copa? ¿Acaso al tomarlo, al comerlo, al beberlo, no estamos diciendo, Señor, tú entregaste tu vida por mí, así que yo voy a entregar mi vida por ti? Tiene sentido esto, ¿verdad? ¿O tendría sentido entre nosotros? Pero Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, quizás por primera vez en su vida, es consciente de su fragilidad, de su humanidad al decir lo que dice. Aquí no hay grandes discursos como hubo antes. Aquí no hay triunfalismo ni ninguna pretensión de querer impresionar a nadie delante de los demás ni delante de sí mismo. Este es el momento de la verdad, Pedro. ¿Qué vas a decir? ¿Me amas? Antes había dicho, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. ¿Tú lo dirías eso esta mañana? Seguramente que de tu corazón saldría esta expresión, Señor, aunque otros te negaren, yo nunca te negaré. Estoy dispuesto a ir a la cruz, a la muerte, al martirio, si hace falta, por no negar tu nombre. Mi vida pondré por ti, dijo él. Pero ahora, sin embargo, no responde así, sino de una manera mucho más consecuente y realista. Señor, tú sabes que te quiero. Cuando hacemos nuestras promesas al Señor, el libro de Eclesiastés ya nos advierte, cuando entres en la casa de Dios, ten cuidado con lo que dices. No vaya a ser que prometas y no lo cumplas. Mejor es que no prometas y que después vayas adelante con obedecer al Señor. Y aquí encontramos una lección para nosotros, porque el Señor sabe lo que hay en el corazón de Pedro. Y quizás por primera vez Pedro está entendiendo el verdadero mensaje del Evangelio. A veces en cultos especiales como este, en retiros, en momentos íntimos con el Señor, con su palabra en oración, pues se combinan los elementos de la palabra, de la guía del Espíritu Santo, de esos impulsos que Él nos hace llegar con su presencia, la emoción, el corazón,
y a veces decidimos cosas que son buenas, que son importantes, incluso las escribimos y decimos, Señor, a partir de ahora leeré mi Biblia todos los días sin faltar, o vendré a los cultos de oración de la iglesia. Un momento, está bien que lo escribas, pero cuidado con lo que estás diciendo. En momentos de efervescencia, en momentos de entusiasmo desmedido, que no son malos, cuando está uno en un culto especial y escucha la palabra y el Señor lo confronta y lo despierta. ¿Me amas? Es la pregunta de esta mañana. ¿Cuál es tu respuesta? Yo también he metido la pata. Yo también a veces me he pasado de la raya pensando, Señor, un momento, lo tenía que haber pensado mejor. Yo quiero decir como Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor sabe que Pedro le ama. Y el Señor sabe que tú le amas. Por eso estás aquí. Y por eso estoy aquí. Claro que le amamos al Señor. 3 veces Jesús encargó a Pedro que cuidara su rebaño, lo cual es una confirmación clara de que Pedro ama al Señor. Porque si le dice, no me vale con que me digas que me quieres. Ese es un amor más emocional, sentimental, de afecto, de amistad. Necesito escuchar de ti que me digas contigo hasta la muerte. Cuando le dice 3 veces te quiero, le repite 3 veces, apacienta mis ovejas. Le confirma en su ministerio, pastorea mis corderos, versículo 15, pastorea mis ovejas, verso 16, apacienta mis ovejas, versículo 17, me ama, es un eco. Sí, Señor. Claro que te quiero, claro que te amo y que quiero seguirte. Y encontramos aquí un servicio generoso, donde el Señor confirma el ministerio de Pedro, versículos 18 y 19. Pedro, ¿me amas? Sí, lo sé. Pues cuida mi rebaño. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Y así es como el Señor Jesús responde a la honestidad de Pedro, restaurándole a su ministerio y al servicio completo. Porque el Señor Jesús no va a encomendar el cuidado de sus ovejas a alguien que no le ame a él primero. Hermanos, a veces nos dejamos llevar por la opinión de los demás. ¡Oh, qué bien lo has hecho, hermano! ¡Uy, qué bueno tu servicio! Gracias por las veces que alguien nos dice gracias, hermano o hermana. Pero no se trata de eso. El Señor Jesús no va a encargar el cuidado de sus ovejas a alguien que no le ame a él primero. Y que al mismo tiempo sea consciente de su fragilidad y de su debilidad. A menos que sirvamos a Cristo movidos por el amor, como vimos ayer, terminaremos abandonando nuestra tarea de servicio. O la haremos mecánicamente, como una rutina, como un deber. Y no se puede servir al Señor en el cumplimiento del deber solamente. Yo sé que a veces todos tenemos que sacar fuerzas de flaqueza, como decimos, tenemos que decir, Señor, no me apetece, pero lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Y sabemos cuál es nuestra responsabilidad, sabemos cuál es nuestra tarea y nos tenemos que esforzar por cumplirla, sin duda. Pero no se puede vivir la vida cristiana solamente en el cumplimiento del deber. Porque la ley nadie la va a poder soportar encima. Necesitamos la gracia y el poder del Espíritu y el amor a Cristo para que sea el amor de Cristo, como vimos ayer, el que nos impulse a servir, aunque no seamos reconocidos en nuestro servicio. Pero el Señor nos ha encomendado esa tarea, porque no hay fuerza humana capaz de servir solo en el cumplimiento del deber. Solo el amor a Cristo nos dará la fuerza para servir a los demás, haciendo posible que la carga sea ligera, como Él dice, y fácil o más fácil la tarea. Llama la atención, ¿no? Que cuando el Señor Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y a veces tenemos una comprensión muy limitada de ese texto, porque lo que el Señor hace es quitarnos la carga del pecado, esa pesada carga que tenemos, pero coloca otra carga sobre nosotros. Cuando dice que mi carga es ligera, que mi yugo es fácil. Entonces, servir al Señor en ese yugo que Él nos ha dado, pues
produce gozo, aunque haya sufrimiento, y aunque haya esfuerzo, y aunque no haya reconocimiento. Solo el amor a Cristo nos dará las fuerzas para servir a los demás. No se trata, pues, de decir que te amo o decir que te quiero, sino de probar que esto es cierto, Señor, por medio de lo que estoy dispuesto a hacer para ti. No se trata de decir, Señor, te amo, te quiero, sí, díselo. Pero esto se verá en lo que estás dispuesto, en lo que estoy dispuesto a hacer para Él. ¿Sabéis que a Pedro se le conoce más tristemente por las 3 negaciones que hizo? A cualquiera que le preguntes, aún a los no cristianos, cuando les hablas de Pedro, se acuerdan como Tomás, ¿no? El dubitativo. Pero a Pedro se le conoce más por las 3 negaciones que hizo que por las muchas afirmaciones que hizo después de ese encuentro con el Señor Jesús. Por ejemplo, en su primer gran discurso, de Hechos capítulo 2, Pedro confesó: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Junto a la puerta del templo, llamada la Hermosa, en Hechos capítulo 3, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti te digo, autoridad, ¿verdad? Hay salvación, hay perdón. Ante el concilio y sus gobernantes, en Hechos capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este encuentro íntimo del Señor Jesús con Pedro, restaurándolo a su ministerio, le cambió la vida, le llenó la vida del amor de Cristo. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? Yo no sé cómo terminará mi vida, ni la tuya. Vivimos tiempos de libertad, es cierto, cada vez más contenida. También es verdad. Cada vez menos libertad. No hay problema hoy por hoy para que digamos en nuestros templos, en nuestros lugares de culto, lo que tengamos que decir. Quizás nadie va a venir todavía a impedirlo. Pero ya en la calle no podemos decir ciertas cosas que no son bien consideradas o bien vistas, por muy ciertas que sean. Yo no sé cómo va a terminar nuestra vida. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? El versículo 18, lo leemos, es una profecía con respecto a su futuro, donde el Señor aquí le anticipa que moriría como un mártir. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Sígueme el resto de tus días, pero que sepas que vas a morir como un mártir. Vas a tener que extender tus manos y te llevarán donde tú no quieres. La muerte de Pedro no está registrada en las Escrituras. Y alguien diría, bueno, ¿por qué no? Sería bueno saber cómo terminó Pedro. Bueno, mira el capítulo 20, por favor, de Juan, y mira el propósito por el cual el apóstol escribe este libro, para que no pensemos que tiene que estar aquí contenido todo. En Juan capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y aunque la muerte de Pedro no está registrada en las Escrituras, todos los documentos históricos que se escribieron afirman que Pedro efectivamente murió como un mártir y que también murió crucificado. Y la historia cuenta que él pidió que fuera crucificado cabeza abajo, porque no era digno de morir como murió su maestro. Y cuenta la historia también que cuando su esposa, porque Pedro estaba casado, cuando su esposa también caminaba hacia la muerte, Pedro le decía: mujer, no niegues al maestro. No tenemos certeza en la escritura de esta afirmación, pero los documentos históricos así lo recogen. Cuando le tocó el turno de morir a Pedro, como digo, él mismo pidió que fuera crucificado cabeza abajo.
porque no era digno de morir como murió su Señor y Maestro. ¿Qué es lo que le mantuvo a Pedro firme hasta el final? No sabemos si murió cantando, posiblemente, si murió orando, tal vez. ¿Pero qué fue lo que le mantuvo firme? La respuesta a la pregunta de Jesús. ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Claro que te amo, Señor. Cuando hablamos del servicio y de este modelo en la Iglesia del Señor, hermanos, hay algo que he ido aprendiendo torpemente a lo largo de los años. Y es que a una espada le dobla otra espada, pero a un corazón solamente le puede doblar otro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces los creyentes somos especialistas en sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal si no la manejamos bien. Y a veces argumentamos con textos de la Biblia pretendiendo sacar nuestro punto de vista para dejarle al otro fuera de combate. No digo para ridiculizarlo, pero a veces sí. Y a veces hay tantos pleitos con la Biblia a la mano entre nosotros, que es una pena. Cuando digo que a una espada le dobla otra espada, pues quizás el que sepa más de la Biblia, o el que haya estudiado más, quizás tenga argumentos que el otro no tiene. ¿Y sabéis que en esto de la vida cristiana o todos ganamos o todos perdemos? O todos ganamos o todos perdemos. Pero sin embargo, a un corazón solamente le puede doblar otro corazón. El Señor Jesús no se presentó en la playa y le dijo, vamos a ver, dame una explicación. ¿Por qué me negaste 3 veces? ¿Acaso no tuviste evidencias suficientes para saber quién soy yo? No entró en ese terreno. Le buscó. Pensó en él. Y preparó el momento para encontrarse cara a cara, dándole tiempo a que Pedro también estuviera mejor preparado con esa señal milagrosa que vemos en el texto. Y llegado el momento, le habló. Pero no para ganar él esa batalla o esa pelea, sino para ganar su corazón. En la Iglesia tenemos que manejar esto. Quizás con aquella persona con la que quizás no me termino de entender. Quizás con aquel hermano que tengo un punto de vista distinto al mío. Nada de sacar la espada. Y a veces, lo digo con respeto, a veces ni sacar la Biblia. Y habrá momento para sacar la Biblia. Pero aquí tenemos un modelo. Nos tenemos que buscar. Y nos tenemos que sentar para mirarnos primero y para hablar después. Para dialogar juntos. Eliminando barreras primero. Para después hablar de lo que haya que hablar con respeto, con amor. Jesús le buscó a Pedro, lo miró, le habló, le amó, le sirvió, lo ganó de nuevo. Porque Pedro ya estaba convencido de que la batalla estaba perdida. Todo se había venido abajo. El maestro en quien él había confiado, pues había muerto. Y hasta que no resucitó, no entendieron muchas de las palabras que el Señor Jesús les dijo. Y el Señor Jesús lo restauró con su mirada. La mirada es importante. ¿Cómo miramos a los hermanos? Lo restauró con su mirada, con sus palabras, con su ejemplo. Y lo mismo quiere hacer y lo mismo hace con nosotros. Todos hemos experimentado caídas y tropiezos, todos. Pero hay algo que se repite. El Señor Jesús sale a nuestro encuentro y nos busca sin esperar a que nuestra vida se ponga en orden primero. Repito, el Señor sale a nuestro encuentro y nos busca sin esperar a que nuestra vida se ponga en orden primero. Viene a nuestra vida cuando nuestro mundo está desordenado. A lo mejor piensas que Jesús no te puede recibir, no te puede restaurar, no te puede
de volver de nuevo a la comunidad cristiana donde estás para servir, porque has pecado gravemente, has fallado, te sientes culpable, como se sentía Pedro. A lo mejor piensas que el Señor Jesús no te dará más oportunidades porque ya has fallado muchas veces. He fallado muchas veces. Hermanos, no hay nadie, por muy hundido que esté, que quede fuera del alcance de la misericordia de Dios. Si respondemos a Cristo con fe y arrepentimiento y con una confesión de amor sincera. Piensa en Pedro y verás que si él fue restaurado, el Señor te puede restaurar a ti. Piensa en Pedro y si ves que él lo negó, como tú y yo lo hemos negado al Señor también, de otras muchas maneras, el Señor Jesús, sin embargo, lo amó, lo abrazó y lo ganó de nuevo. ¿Qué necesitamos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias? Que los hermanos que están heridos, que los hermanos que experimentan sus fracasos matrimoniales con los hijos, en relaciones, y que se queden a veces heridos en el camino, pues hay que salir al paso y con la ayuda del Señor restaurarlos y ganarlos de nuevo. Se ha dicho muy bien que la iglesia es una enfermería, es un hospital. La iglesia es un hospital. Todos venimos con nuestras heridas, unos más, otros menos, pero aquí el Señor nos quiere curar. Y ha puesto hermanos y hermanas en la iglesia para que podamos crecer sanos. Nadie está demasiado sucio para no poderse acercar a Jesús. Yo no sé si hay alguien aquí, como no conozco a todos los hermanos, no sé si hay aquí alguna visita, algún amigo que diga, bueno, yo estoy aquí hoy, me han invitado, pero me siento demasiado sucio, demasiado indigno como para acercarme al Señor. Pues no hay ningún pecado que Él no pueda limpiar. Y no hay ninguna herida que Él no pueda sanar. Si estás herido, estás herida, si te sientes indigno, el Señor Jesús te quiere salvar, te quiere restaurar. Solamente lo que el Señor no puede hacer nada es ante el orgullo y la incredulidad. Pero espero que aquí nadie esté lleno de orgullo ni de incredulidad, sino que diga, Señor, te quiero, te amo, cuenta conmigo, con tu ayuda llegaré hasta el final. Así que al igual que a Pedro, Jesús te busca y sale a tu encuentro. Jóvenes, el Señor os busca y sale a vuestro encuentro. Hermanos, hermanas de la congregación, visitas, algún amigo, el Señor te está buscando hoy y sale a tu encuentro para ganarte, para decirte que Él sigue creyendo en lo que Él puede hacer en mí. Nos mira, nos habla al corazón y nos toca para decirnos que no estamos solos y que por lo tanto cuenta con nosotros. Inclina tu rostro, como estos días, habla con el Señor y trata de responder a la pregunta que Él te hace hoy. La misma pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? Pues trata de responder con tu oración a esta misma pregunta esta mañana. Ahí donde estás, un tiempo de silencio, de intimidad con el Padre en oración. Ahí en esa actitud, con tus ojos cerrados, escucha la palabra y ora este texto.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pues, gracias hermanos por vuestra atención a la palabra.